Nicolás, gracias por venir. Gracias, Luis, un placer. Placer verte. ¿Empiezo por lo bien coyuntural o Dale. me voy para otro lado? Si querés empecemos por lo coyuntural, creo que es más divertido, ¿no? ¿Hay riesgo de hiperinflación? Riesgo hay, esperemos que se pueda evitar, ¿no? Cuando uno va a una velocidad de 100% anual en la inflación, eso nos está mostrando el síntoma de algo complicado. Y eso complicado es una situación fiscal grave, donde el déficit es muy elevado, donde el déficit del Banco Central es muy grande. No hablamos del déficit del Banco Central, pero ya es muchas veces más grande que el déficit del gobierno, y de ese no hablamos. Entonces, en conjunto con todos los pesos que se están emitiendo para financiar el déficit del gobierno, el déficit del Banco Central, se va produciendo otro fenómeno, que es que la gente cada vez quiere menos pesos y empieza a caer lo que los economistas llamamos la demanda de dinero. La gente cada vez se saca los pesos más rápido del bolsillo, y eso es lo que no podemos predecir. Nosotros los economistas podemos más o menos ver qué está pasando con el déficit del gobierno, medimos, bueno, van a aplicar o no la segmentación tarifaria, van a subir los impuestos, el presupuesto vino así o asá. El déficit cuasi fiscal del Banco Central depende básicamente de la tasa de interés que paga el Banco Central por sus pasivos con los que remunera a los bancos. Entonces, si uno mira todo eso, dice, bueno, más o menos probablemente la inflación se pueda quedar en donde está o ir un poco para arriba, muy difícil que baje. Yo diría, lo más probable es que la inflación de 2023 sea algo más alta que la de 2022, pero eso tiene un componente sobre el que sabemos menos, que es a qué velocidad los argentinos van a seguir bajando sus ganas de tener pesos. O la velocidad de entregar más lo que Así sacarse es. encima. Entonces, si la demanda de dinero cae a un ritmo muy rápido, bueno, el riesgo es más grande. Yo creo que para una hiperinflación falta más tiempo, y creo que, bueno, probablemente haya un cambio político en 2023, las nuevas autoridades enfrenten el problema fiscal y cuasi fiscal que hoy nos está devorando, y de esa manera podamos evitar una hiperinflación. Ahora, claramente las hiperinflaciones empiezan de esta manera. Uno tiene 25, 50, 75, 100, la demanda de dinero cae, y si uno no enfrenta el problema, un día se topó con una hiperinflación. Ahí dijiste varias cosas sobre las que quiero preguntarte, incluso especialmente del lado lego de la economía. La inflación va a ser más alta. Cuando Massa dice en abril vamos a tener un 3%, ¿qué es Sarasa? Mira, no quiero entrar en la chicana de Sarasa o no Sarasa, pero no va a ser 3%. No va a ser 3%, básicamente porque cuando uno mira los fundamentos, lo que ve es que el déficit fiscal va a seguir siendo todavía muy alto, el déficit del Banco Central es cada vez más alto, porque el Banco Central lo que está haciendo es tratar de controlar las cotizaciones paralelas del dólar, el contado con liquidación, el blue, subiendo la tasa de interés. Y eso tiene un efecto que, por un lado, transitoriamente ayuda a evitar una escapada de los dólares paralelos, pero por otro lado aumenta muchísimo la emisión de pesos del Banco Central, porque, digamos, el Banco Central hoy tiene más o menos el equivalente a 60.000 millones de dólares de deuda que tiene que remunerar al 100% anual. Entonces, es una fábrica de pesos tanto más grande que la que me genera el déficit fiscal, que es muy improbable que la inflación pueda estar por debajo de los niveles que estamos viendo ahora, y casi te diría que es un milagro que la inflación no esté subiendo, porque además ahora lo que se está produciendo es que el sector privado no quiere renovar todos los vencimientos de los bonos en pesos del Tesoro, y entonces además el Banco Central, aparte de darle plata al gobierno para financiar el déficit, aparte de emitir todos los pesos que emite porque tiene una tasa de interés tan elevada en sus pasivos remunerados, compra en el mercado los bonos que el sector privado no quiere. Es otra fuente más de emisión. Entonces yo diría que estamos jugando con fuego, y lo más impredecible en todo esto es cómo reacciona el sector privado. En qué momento se asusta y ya
los pesos se los saca encima a una velocidad mucho más rápida que lo está haciendo hoy. Entonces, 3% no va a ser. ¿Por qué Pensar lo dice? por delante, además, Luis, nos queda. El gobierno está depreciando la moneda a un ritmo de 7% mensual, ¿no? Ese es un precio muy importante. El precio de todos los productos que importamos y que pueden acceder al mercado de cambios oficial, bueno, se están moviendo entonces a un ritmo del 7% mensual. Nos queda por actualizar las tarifas. ¿Te acuerdas de la segmentación tarifaria que todavía no se aplicó? Que no sabemos dónde está. Formulario y qué sé cuántas cosas más, y no salió. Bueno, cuando salga y cuando se implemente es otro empujón sobre los precios. Y si no tenemos ese empujón sobre los precios, quiere decir que el déficit va para arriba. Y si el déficit va para arriba, es más emisión de pesos. Estamos con una frazada cortísima que exige soluciones muy, muy profundas. Ahora, yo asumo que Massa sabe esto, Rubinstein seguramente sabe esto. ¿Por qué dicen 3% para marzo, abril? Yo creo que ellos están, primero, tratando de conducir las expectativas hacia ese nivel, pensando que de alguna manera se puede reconstruir la demanda de pesos, pero yo creo que sin una señal muy potente desde el punto de vista de la política económica, de que se están enfrentando los problemas y que la emisión futura va a bajar, porque al final de cuentas lo que me determina la inflación futura es la emisión futura. Sin eso es muy difícil que baje. Entonces yo creo que hay, digamos, por un lado, voluntarismo, por el otro lado, una decisión objetiva de, bueno, tratemos de guiar las expectativas hacia abajo, porque es un componente importante también en la dinámica inflacionaria. No el más importante, porque las expectativas básicamente dependen de cuestiones objetivas, el déficit, la situación cuasi fiscal. Pero yo creo que hay un poco de voluntarismo, pero no hay ningún dato hoy objetivo de la realidad que nos indique que eso va a pasar. Lo otro que dijiste es falta para una hiperinflación, va a haber un cambio del signo político y demás. ¿Aguanta esto que después te preguntaré si es plan? Estamos en noviembre. ¿Aguanta hasta diciembre, 10 de diciembre del año que viene? Es difícil responder porque hay que definir aguanta, ¿no? Hoy la Argentina ya tiene 100% de inflación. Cuando conozcamos los números de pobreza de la segunda mitad del año, el periodo que va hasta octubre, lo vamos a conocer en diciembre, vamos a ver que la pobreza ha subido a cerca de 40%, desde un nivel de 35% que fue la medición anterior. La economía ha dejado de crecer, tuvo hasta, diría que abril, mayo, un desempeño en términos de crecimiento razonable, pero desde hace algunos meses, cuando uno mira los indicadores interanuales de despachos de cemento, ventas de auto, la economía está entrando en una recesión. ¿Por qué? Porque los salarios reales están cayendo, es decir, los salarios están perdiendo contra la inflación, es muy difícil que le ganen cuando la inflación es tan alta, porque la inversión se está frenando, porque para producir hay que importar. Y el Banco Central hoy tiene prohibidas las importaciones. Entonces, es muy difícil pensar que la economía se va a seguir expandiendo. Buena parte de la expansión de la primera mitad tuvo que ver con un sobreestímulo que generó el gobierno sobre la demanda, que vino dado porque el gasto público creció muy por encima de la inflación en la primera parte del año, fue creciendo a un ritmo de 13-14% por encima de la inflación, y además la tasa de interés era muy negativa en términos reales. Perdía contra la inflación, entonces había un gran incentivo a me compro algo, pongo la tarjeta, después veo. Y ahora con tasas de interés por encima del 100, ya la gente no se anima a poner la tarjeta y después veo, ¿no? Entonces, hoy estamos pagando un poquitito la factura de la sobreexpansión del primer semestre. ¿Sabes qué te preguntaba con aguanta? Es cierto, es buena la pregunta, ¿qué es aguanta? Vuelvo a la explicación lega. Que no sea peor. O sea, yo creo que hay una expectativa de muchos
creo que de la mayoría, que dice que no sea peor. Lamentablemente nos acostumbramos a la inflación del 100, lamentablemente nos acostumbramos a los recortes de lo que podemos hacer. En estos términos, con una inflación del 100 y que no sea peor, No, ¿aguanta? No, yo creo que vamos a estar peor en 2023. ¿Vamos a estar peor? Por varios motivos, sí. Sí. Primero, las condiciones climáticas están mostrándonos con una elevada probabilidad un impacto de una sequía importante. Ya la vemos en el trigo, esperemos no tenerla en maíz y soja, pero si la tenemos, la oferta de divisas va a ser mucho menor en 2023 que en 2022 y además las cantidades producidas van a ser menores. El Banco Central ya estuvo restringiendo muchísimo las importaciones a lo largo de este año y si además se le suma una sequía, las restricciones a las importaciones van a ser aún mayores. Con restricciones a las importaciones aún mayores, bueno, el nivel de producción que podemos tener es más bajo. Y además, si la oferta de bienes, dado que estoy restringiendo la parte de bienes que vienen del exterior y muchas de las cosas que consumimos, por más que sean un producto que pensamos que es nacional, tienen un componente importado muy grande, bueno, esa oferta va a ser más baja y si la oferta es más baja es muy probable que además eso genere una presión adicional sobre los precios, porque se me genera un exceso de demanda por la prohibición de los bienes que no tengo. Entonces, yo creo que vamos a tener primero, el año que viene vamos a tener una contracción en el Producto Bruto Interno, la economía va a decrecer. Creo a su vez que como no estamos enfrentando el problema fiscal y estamos emitiendo dinero básicamente y no tenemos otra fuente de financiamiento, la inflación va a ser más elevada, porque además hay muchos vencimientos de deuda del Tesoro en pesos que probablemente el Banco Central va a ir comprando en el mercado. Entonces, y la solución a todo esto, Luis, es muy clara. El gobierno necesitaría un programa fiscal contundente que cambie las expectativas y que no quiere, no puede o no sabe hacer. Y es lo que hoy necesitamos y es lo único que daría vuelta esta situación. Porque cuando faltan dólares en la Argentina, es porque sobran pesos. O sea, lo que hay en la Argentina es un exceso de oferta de pesos que hace que no haya dólar que aguante. El propio Sergio Massa dijo cuando comenzó su gestión que era como el plomero del Titanic. Infeliz metáfora, pero metáfora al fin. ¿Está siendo de plomero? Bueno, los plomeros hacen muchas cosas, ¿no? Arreglan un montón de cosas que uno no sabe arreglar. Yo cuando llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía, vi algunos movimientos hacia una visión más pragmática del manejo de la cuestión económica, con respecto a lo que venía llevando adelante el exministro Guzmán, ¿no? Entonces, pudo navegar una crisis con la deuda en pesos, ofreciendo bonos que se acomodaban a la demanda del mercado en ese momento, con cierto pragmatismo, puso un pie en el gasto público, pero atrasar pagos por un tiempo no es resolver la cuestión fiscal. Y hoy la Argentina tiene un problemón. Entonces, yo te diría que si Massa fue un plomero que puso un chicle en un caño para taparlo y el chicle no aguanta. Hay que cambiar las cañerías. Y si no hay que cambiar las cañerías, por lo menos hay que hacer un arreglo con una buena cantidad de soldaduras y una buena cantidad de trabajo para que aguante bastante tiempo, ¿no? Y mira, Luis, Argentina antes de COVID tenía más o menos equilibrio primario en las cuentas públicas, más o menos, cerca de cero. Y el resto de los países de la región, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, tenían o equilibrio o superávit. Vino COVID, más o menos casi todos los países hicieron una política fiscal expansiva, porque hacía falta, porque había que ayudar al sector privado, y en ese momento la prioridad era, se contaba en calorías, en que cada familia tenga lo que necesitaba para poder subsistir
a la crisis inédita que enfrentamos como humanidad. Ahora pasó COVID y todos los países normalizaron su situación fiscal. Todos en la región, salvo dos, Colombia y Argentina. Y Argentina sigue con un déficit de 3 puntos del producto, con un déficit cuasi fiscal gigantesco. Y justamente es el país que más tendría que haber arreglado sus cuentas públicas, porque es el que no tiene demanda de deuda pública y tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales. Entonces, tendríamos que haber arreglado nuestras cuentas públicas y vuelto al equilibrio o al superávit, o sea, mucho mejor si es superávit, porque si no lo que tenemos que hacer es emitir pesos, y emitir pesos es cobrarle un impuesto a los que menos tienen. Es tan sencillo como eso. Entonces, digamos, si uno quería ser progresista digamos, y trabajar por los que menos tienen a la salida de COVID, bueno, tenía que propender en la Argentina especialmente, a tener una situación fiscal muy, muy, muy cómoda, holgada, para que no haya ninguna duda acerca de la capacidad de pago del sector público y además porque no había demanda para los pesos que implicaban enfrentar un déficit de la magnitud del que tenemos en este momento. Bueno, las consecuencias las estamos viendo hoy. Esta inflación es producto de la mega emisión que hemos tenido durante todos estos años. Asumo que no, por escucharte, pero el sector más duro del kirchnerismo lo critica a Massa diciendo que es más fuerte el ajuste que el que estaba haciendo Guzmán. ¿Compartís? Bueno, sí. En el primer semestre no tuvimos ningún ajuste. O sea, el otro día lo escuchaba a Guzmán diciendo, yo no hice ningún ajuste. Y es cierto, y eso es un problema. Pero no es un mérito. No es un mérito. No es un mérito. Esta cosa de las palabras, que no se puede decir ajuste, llamémoslo corrección fiscal, pónganle el nombre que quieran. Digamos, en un país como la Argentina, donde el déficit se financia con emisión, digamos, lo que es sano para toda la sociedad y especialmente para los sectores más desprotegidos es corregir el déficit y dejar de estar emitiendo dinero y cobrándole el impuesto inflacionario todos los días. Entonces, pero vuelvo a tu pregunta. Sí, en el primer semestre del año el gasto público crecía 13-14% por encima de la inflación y ahora está cayendo 5, 6, 7 puntos, o sea, crece por debajo de la inflación entre 5 y 7 puntos, lo cual me parece bien. No alcanza porque todavía el déficit es muy alto, pero sí es verdad que Massa está en cierta medida corrigiendo los fuertes desequilibrios de la primera parte del año. ¿Qué te pasa cuando escuchás, cuando escuchás se fugaron los 45.000 millones de dólares que recibieron de préstamo? Bueno, a veces pienso, hay que contestar eso porque... Primero, ¿volverías a recurrir al fondo para tomar ese préstamo? Claro. Mirá lo que ocurre cuando tiene déficit, emite dinero. Vos arrancamos esta conversación preguntándome si había riesgo de hiperinflación, Luis. O sea, cuando uno tiene déficit fiscal, las alternativas que tienen para financiarse son emitir deuda, usar las reservas del Banco Central, que no teníamos, o emitir dinero. No hay más. No hay más. Entonces, no se inventa el dinero. El FMI fue creado para esto. Si nos parece que es tan dañino, deberíamos irnos de la entidad. Nunca nos fuimos y tuvimos muchos programas con gobiernos justicialistas. Entonces, nosotros el dinero del fondo lo usamos para ir corrigiendo la situación fiscal sin entrar en una situación de impago de deuda, que es algo muy grave y muy dañino en el largo plazo, digamos, para la tasa de interés de largo plazo de un país, cuántas veces estuvo en default, su calidad crediticia. Entonces, para nosotros era muy importante, mientras íbamos corrigiendo el déficit, poder seguir pagando la deuda, y para eso se utilizó el dinero del fondo, que es para lo que se utiliza en todos los programas que usan, de los países que usan el fondo. Es lo que hizo Portugal en 2010, para no entrar en default, y luego estamos hablando del milagro portugués. Digamos, ¿por qué? Porque Portugal tomó un préstamo,
ajustó Mario Centeno, ministro de Economía, que hizo un programa igualito al nuestro, igualito, o sea, la misma corrección fiscal. Claro, lo único que cuando cambiaron de gobierno no tiraron todo por la borda, o sea, no dijeron, no, el problema con el fondo, la fugaron, vamos a reestructurar la deuda y vamos a hacer déficit y le vamos a pagar a los jubilados portugueses con LELIX o cosas así. Eso no ocurrió en Portugal, no ocurrió en Egipto, donde hicieron un programa también muy parecido al nuestro, que, digamos, le permitió a Egipto pasar de un déficit de -4 a +2, y mientras tanto seguir pagando la deuda, financiándose transitoriamente con el fondo, que por otro lado nos prestaba al 4% anual en vez de al 10% que nos pedía el mercado, no 30% como rinden los bonos de la Argentina ahora, sino, digamos, hubiéramos tenido que pagar 7, 8% cuando tomamos el préstamo, después se nos fue a 10, 11%, pero era mucho más económico. Entonces, cuando uno va al fondo, por un lado, digamos, en ese momento el mercado, uno va porque el mercado se cerró, ¿no? Ahora, digamos, eventualmente si estuviera semiabierto, uno tiene que contrapesar, voy al mercado a endeudarme al 10, al 11, al 12% en dólares y no tengo que rendirle cuentas a nadie, o voy al fondo que me presta al 4%, que sí, tengo que negociar un poco el programa, tengo que bancarme las auditorías todos los trimestres, pero es mucho más barato. Me pone un sellito de calidad porque dice que mi programa es bueno. Bueno, eso es lo que uno sopesa, ¿no? Y nosotros tomamos, creo que, la decisión correcta en ese momento. Aparte, todos los economistas a los que uno consultaba, pues, bueno, Argentina se movió bien porque fue rápido. Bueno, claro, al kirchnerismo no le gusta rendirle cuentas a nadie, entonces no le gusta que haya un programa con el fondo y tener que negociar con ellos, pero los países que traspasaron situaciones como la que pasó Argentina en 2018, que era una situación transitoria, tuvimos una sequía, subió la tasa de interés en Estados Unidos, no habíamos terminado de corregir el déficit, no habíamos terminado, estábamos en ese proceso, pero no habíamos terminado, y necesitábamos un año, digamos, de ayuda para que nos financien sin tener que reestructurar la deuda, mientras terminábamos de corregir el déficit y bajábamos nuestras necesidades de financiamiento. Así funciona. Y así lo hicieron los demás países. Pero habrás visto cuando hasta la vicepresidenta dice, ¿a dónde están los 45.000 millones? No están en dónde los ven. Están en la situación de pago regular en el cual dejamos a la Argentina con la deuda en dólares. Cuando nos fuimos, en los 15.000 millones de dólares de reservas netas que le dejamos a este gobierno, que hoy no están más. Es lo mismo que yo y Luis te diga, Argentina tuvo en 2020 y en 2021 25.000 millones, 20.000 millones de dólares de superávit de comercio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chicana. O sea, digamos, del otro lado, el central le vendió dólares al sector privado para que pague deudas, para que pueda pagar préstamos comerciales, etcétera. Yo podría empezar, ¿dónde están los dólares del superávit de comercio? ¿Dónde están? O sea, hubo provincias gobernadas por el peronismo que emitieron bonos durante nuestra gestión. Río Negro, Chaco, y lo habrán usado para, no sé, para financiar su déficit. ¿Dónde están? O sea, bueno, digamos, hay múltiples usos. Nosotros básicamente lo usamos para poder seguir pagando la deuda mientras corregíamos la situación fiscal que, digamos, habíamos heredado. O sea, porque el déficit que nosotros estábamos reduciendo era un déficit heredado y nosotros le dejamos al gobierno que vino equilibrio primario. Equilibrio primario. Hoy que tenemos déficit, -3. Entonces, estamos en el día de la marmota porque, digamos, no se contentaron con atacar cuestiones simbólicas, cerrar el aeropuerto del Palomar solamente porque era un símbolo de la revolución de los aviones que hizo Juntos por el Cambio el presidente Macri, o prohibir la creación de sociedades simplificadas, o N cosas que hicimos, digamos. Ahora, fumarse el equilibrio fiscal que les habíamos dejado con el esfuerzo de toda la sociedad, digamos, bueno, yo creo que eso es lo que nos hace vivir a los argentinos en un día de la marmota permanente, porque no se construye
sobre lo construido. Entonces, ¿Es cierta la versión que le propusiste al presidente Macri, dolarizar? no. Es decir, con Macri hablamos siempre de muchas cosas. Yo lo que le propuse fue ir a una moneda única con Brasil. Yo tenía una gran relación con el ministro Guedes, el ministro de Hacienda de Bolsonaro, que hizo una gran gestión. En marzo del 2019, estando los dos en la asamblea de primavera del FMI en Washington, un día, terminando nuestras reuniones, nos juntamos a conversar un rato, y yo le comentaba mi frustración sobre cómo todavía costaba que la inflación baje a pesar de la corrección fiscal, cómo en Argentina, cuando el tipo de cambio se mueve, digamos, los argentinos no estamos acostumbrados al tipo de cambio flotante, y que todavía tenemos por delante un proceso de muchos años hasta que pudiéramos ser un país en el cual la moneda flota sin generar mucho estrés en la sociedad, como ya ocurre en Brasil, en México, Perú, donde ya están muy acostumbrados a que la moneda flote. Y en esa conversación surgió, bueno, pero ¿por qué no hacemos una moneda única? Cosa que me pareció muy generosa, viniendo de un país que ya tenía una inflación del 2% anual, del 2-3% anual, país además con el cual compartimos los shocks externos, son muy parecidos, lo que los economistas llamamos los términos de intercambio, que es la relación entre nuestros precios de exportación y precios de importación, son muy parecidos, porque los dos exportamos bienes básicos, esencialmente, y porque estamos integrados a través del Mercosur. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo haríamos? Y dijimos, bueno, hagámoslo como ocurrió en la Unión Europea. Dejamos los dos bancos centrales y ponemos un banco central supranacional por encima de los dos. Y ahí Paulo me dice, bueno, y pongámosle de nombre peso real, para que no quede como una cosa de que uno imperialista copta, claro. Y después de que tuvimos esa conversación, yo pensaba que era una gran política de largo plazo para la Argentina. Me resultaba difícil que la podamos implementar en el marco de un proceso preelectoral. Pero unos días después viajé a verlo a Guedes con la idea de avanzar de llevar la propuesta a ambos congresos, más allá de los tiempos electorales, por más que se fuera a tratar después, meses después. Y estuvimos muy cerca de anunciarlo. No pudimos anunciarlo porque el Banco Central de Brasil no estuvo de acuerdo en ese momento. Entonces el presidente Bolsonaro decidió que esperemos más tiempo. Pero te diría que ese fue el hecho más concreto que tuvimos en términos de discusión de política monetaria cambiaria con el presidente Macri. Ahí sentado Martín Tetaz, economista del espacio de donde vos pertenecés, lanzó esta idea. Hoy hay posibilidad de hacer un plan de estabilización de shock. Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque una inflación del ciento tanto por ciento como la que vamos a tener en 2023, es muy difícil enfrentarla con un solo arma. Entonces hay que sacar todos los jugadores a la cancha y armar un programa en el cual se conjuguen aspectos fiscales, monetarios, cambiarios, de manejo de las expectativas. El núcleo tiene que ser fiscal, porque, digamos, si el componente fiscal no está, todo lo demás son maniobras. Y a mí a veces yo miro con atención a muchos reportajes, economistas, etcétera, con ideas sobre desdoblamiento, no desdoblamiento, regímenes cambiarios, monetarios. Y mientras no ataquemos el problema fiscal, todas las cosas que podamos hacer para morigerar la situación que estamos viendo son maniobras. ¿Precios justos es maniobra? Precios justos
casi menos que una maniobra, casi menos, ¿no? ¿Pero por qué se insiste con algo que, insisto, nosotros, los que no entendemos nada de economía, ya sabemos que está destinado al fracaso? Porque es incontrolable, porque en el caso de que se controle va a haber escasez. ¿Por qué se insiste en esto? Yo creo que parte de la idea de que las autoridades tienen que mostrar que están haciendo algo. Entonces, si no muestran, al menos que están haciendo un programa de precios cuidados, precios justos, el nombre que le querramos poner, no están avanzando en darle soluciones a la sociedad, a la gente. Hoy hay un reclamo antiinflacionario muy, muy grande. Hoy la sociedad demanda una baja en la inflación, ¿no? Entonces, creo que las autoridades, en vez de enfrentar el problema de la manera que hay que enfrentarlo, que es con medidas urgentes y profundas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, bueno, deciden avanzar en una especie de aspirina, ni siquiera una aspirina, un placebo de aspirina, porque no están dispuestos a dar la solución que la sociedad hoy necesita. Precios justos es un placebo de analgésico. Es un placebo de analgésico, no es ni siquiera un analgésico. No es ni siquiera un analgésico. No funciona. No funciona. No va a pasar. Te llama Sal Liz de acá y te llama Alberto Fernández. Sí. Y te dice, ¿cuál es la base de ese programa fiscal, esencialmente, que venís insistiendo en toda esta nota? Mira, Luis, Argentina ha pasado por un proceso que han pasado muy pocos países en el mundo, que consiste en prácticamente haber duplicado el tamaño de su gasto público en 13 años. Entre los años 80 y el año 2002, el gasto público consolidado de la Argentina, si sumamos el gobierno nacional, las provincias y los municipios, promedió 22 puntos del PBI. Muy parecido al tamaño del gasto público en países de la región. Cuando Cristina termina su gobierno en 2015, ese tamaño del Estado era 42 puntos del PBI. No hay recaudación de impuestos que alcance. La recaudación de impuestos en la Argentina suma unos 30 puntos del PBI. A eso hay que sumarle unos 3-4 puntos de ingresos no tributarios, tasas, contribuciones, la tasa de aeropuerto, un montón de cosas que no son impuestos, pero que son ingresos del Estado. Pero en el medio hay un agujero. Ese agujero es el que estuvimos financiando. ¿Con emisión? Con las reservas del Banco Central primero. Cuando, digamos, sacan a Redrado del Banco Central y dicen, señores, yo acá me voy a llevar 10.000 millones de dólares por año, ¿no? A partir del año 2010. Se terminan las reservas del Banco Central. Bueno, a nosotros se nos reabrió el mercado de deuda, pudimos financiarnos con deuda y lo estábamos haciendo. Cuando viene este gobierno y dice, bueno, le voy a pagar a los jubilados con las LELIQs, voy a reestructurar la deuda, rompe el mercado de deuda y además dice, prescindo del programa con el fondo, reestructura la deuda. Bueno, se terminó la deuda porque este gobierno dice que reestructura, no paga, no le gusta, el fondo es malo. Y se pone a emitir dinero. Y bueno, entonces empezamos a financiar ese agujero con emisión monetaria. Pero por detrás de todo esto, digamos, lo que hay es un agujero ahí muy grande, que no podemos tapar. Y lo que hay que hacer es tener un programa para tapar ese agujero. Y la solución es muy integral, porque el gasto público subió en el sistema previsional, en los subsidios a la energía, al transporte y en los planes sociales, te diría, los que no son la AUH, digamos, donde no hay ningún debate y todos los espacios políticos acuerdan que tienen que mantenerse, pero hay un montón de programas sociales que hoy son los que están en debate, los clientelares, los que provocan todas estas disputas entre los movimientos sociales, que en muchos casos son disputas de pymes por dinero. Aumentó mucho también la planta de empleo público, especialmente en las provincias. Bueno, acabamos de ver un nombramiento masivo en la provincia de Buenos Aires. Sí, y aumentó el déficit de las empresas públicas. Durante nuestra gestión pudimos bajarlo, ahora volvió a subir. Pero hay que atacar esos 4 frentes: el de los subsidios,
el problema previsional, el problema del empleo público, el problema de las empresas públicas. Si no se atacan esos 4 frentes, es muy difícil bajar el déficit, porque hoy la Argentina ya tiene una presión impositiva muy, muy alta. Digamos, hay veces que hay una confusión en la Argentina, que decir, bueno, pero Argentina recauda 30 puntos del PBI y los países desarrollados recaudan lo mismo. Claro, pero en la Argentina tenemos una economía informal cercana a 40%, y lo que nos está diciendo es que esos 30 puntos los estamos recaudando con tasas impositivas altísimas en un sector... en la pecera. En la pecera. Entonces, y eso lo que está generando es que mucha gente se exilie tributariamente en otros países, que aumente el negreo, que la gente trate de no hacer depósitos en los bancos para que la AFIP no los vea, para no pagar débitos y créditos. Toda una conducta disfuncional que tiene que ver con que las tasas impositivas son muy elevadas. Y por eso el problema es integral. Integral, y básicamente hay que atacar el gasto. Bueno, ahí sobre uno de los 4 puntos que vos mencionaste, que son déficit de empresas, Macri fue directo y utilizó a Aerolíneas como ejemplo. Hay que privatizar. ¿Hay que privatizar las empresas públicas? Bueno, hoy Argentina, digamos, estamos en una situación muy distinta que en los 90, cuando se privatizaron empresas que proveían servicios que claramente podía proveer el sector privado, ¿no? La telefonía, los canales de televisión. Hoy nos quedan en el Estado un conjunto muy diverso de empresas de distinto tenor, que requieren cada una soluciones específicas, en mi opinión, ¿no? Pero claramente en cada una de esas soluciones específicas, por ejemplo, se pueden transferir a las provincias y que la provincia decida qué quiere hacer o no. Yacimientos carboníferos de Río Turbio, que factura, creo que, no sé, en 2 semanas el equivalente a lo que paga de sueldos por año. Y que por existir, digamos, ese yacimiento de carbón, se instaló, el gobierno anterior financió una planta generadora de energía a carbón que nunca funcionó, malgastando cerca de 500 millones de dólares. Entonces, se empieza a generar todo un conjunto de decisiones en función de empresas que no funcionan, que no tendrían que estar en manos del Estado, que agregan al tamaño del problema. Entonces, yo diría que hay soluciones específicas por empresa, no es lo mismo cada una de ellas. Entonces, en muchos casos se pueden transferir las acciones a los empleados, en muchos casos se puede privatizar, en muchos casos hay que cerrar, en muchos casos... ¿Qué empresas crees que hay que cerrar? Bueno, por ejemplo, ¿tiene sentido que tengamos una agencia de noticias del Estado, Telam? ¿O es una fábrica de contenido faccioso para el gobierno que esté, digamos? ¿Ya no tenemos agencias de noticias privadas? Es una pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay varios ejemplos. Río Turbio, yacimientos de Río Turbio. ¿Tiene sentido que el Estado produzca carbón? Digamos, bueno, si el sector privado quiere producir carbón, podemos venderle la empresa. Si la provincia de Santa Cruz quiere defender la producción de carbón en Santa Cruz, podría tomarla la provincia de Santa Cruz, ¿no? O sea, en muchos casos, en la mayoría de los casos, te diría, hay soluciones donde es tal el tamaño de la pérdida, digamos, que puede haber soluciones óptimas de traspaso del empleo al sector privado, digamos, con el sector público ganando, con los empleados ganando, trabajando además, pasándose al sector privado a trabajar en actividades donde puedan realizarse de una manera más interesante que en una empresa que, digamos, está abierta pero que no produce nada. Está claro. ¿Te gustaría que Macri fuera candidato? Bueno, yo creo que es un activo muy valioso de Juntos por el Cambio, ¿no? Es una persona con muchísima experiencia, que ya ha gobernado, con ideas muy, muy claras. Y te diría que es una decisión personal de Macri.
Por eso te pregunté si a vos te gustaría que él fuera candidato. No lo sé, no lo sé. Yo digamos, creo que lo que importa es qué quieren los votantes de Juntos por el Cambio. Me resultaría interesante, y qué sé yo, cuanto más oferta haya, me parece que no resta. ¿Estás trabajando en algún espacio en particular? Yo soy parte de Juntos por el Cambio, claro. Hablo con muchos, no estoy buscando un cargo, estoy dedicado a la actividad privada y, digamos, me gusta transmitir la experiencia de lo que fue nuestros años en la gestión, y entonces hablo con muchos de nuestros diputados, con muchos de nuestros senadores, permanentemente, pero no es de un lugar formal, ¿no? ¿Pero te queda más cómoda la expresión Halcona Bullrich o Paloma Larreta? Yo creo que son cuestiones de estrategia política. Sí me siento identificado con la idea de que Argentina necesita reformas muy profundas, ¿no? Entonces no me meto en la discusión sobre cuál es la mejor manera de conseguirlas, porque, digamos, no me considero un experto en ello. Si, digamos, hay quien te va a decir, mirá, cuanto más amplia sea la coalición, más lavadas serán las reformas, cuanto hay que tener la coalición lo más angosta posible como para que las reformas pasen, pero que no se laven. Bueno, yo no me dedico a esa estrategia. Entonces, sí me siento identificado con la visión de que la Argentina necesita reformas profundísimas, de que ha habido una cooptación de lo público, del Estado, por parte de intereses particulares, de que nadie defiende a los consumidores, de que nadie defiende, o pocos defienden, el largo plazo, la idea de las políticas permanentes, persistentes, de que a veces hay que pagar costos de corto plazo para tener beneficio de largo plazo. Con eso yo me siento muy, muy identificado. Claro. Nicolás, definime a Javier Milei. Javier Milei es difícil. Creo que tiene ideas muy radicales en lo económico. No me siento identificado con su toma de posición política, básicamente de igualar a los distintos espacios políticos, son todo lo mismo y acá lo diferente somos nosotros. Y con esa forma de construcción claramente no me identifico. Sí puedo encontrar simpáticas algunas ideas en relación a impuestos o gasto, pero no llego más allá de ello. Está claro. Definime a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ha sido una persona con ideas muy equivocadas en lo económico, que ha generado enormes desequilibrios en la macroeconomía argentina en épocas muy favorables de altos términos de intercambio para la Argentina, con una visión acerca de la democracia republicana que yo no comparto. Digamos, creo que Cristina no comparte la visión tradicional liberal acerca de la división de poderes. Digamos, claramente ella lo ha dicho públicamente, digamos, que el poder judicial no es legítimo porque no es elegido por el pueblo. Y eso es básicamente desconocer la manera en la que funciona la división de poderes en la Argentina. Digamos, que hay un poder que es que tiene que ser bastante estable en el largo plazo y ponerle límites al Ejecutivo y al Legislativo, donde también creo que a Cristina
le simpatiza en materia internacional los regímenes autoritarios, porque ve en ellos algunos de los rasgos que ella quisiera ver, aunque sea parcialmente, llevados a la práctica en la Argentina. Y bueno, y por supuesto también una persona con una enorme vocación de poder que vive por y para el poder. Definite, ¿quién sos vos? Soy esencialmente un economista que cree que la Argentina tiene que construir un futuro día a día, trabajosamente, tomando decisiones que no siempre son fáciles, pero que son las únicas que nos llevan al desarrollo, al combate a la pobreza, que lo ha intentado. Yo creo que el éxito de un programa es atacar los problemas. Los resultados van a venir solamente si atacamos los problemas. Entonces, creo que he atacado los problemas, los resultados no llegaron a verse, pero iban a venir, necesitaban un tiempo más. Pero sí, te diría, una persona comprometida con el país, con las ideas de la democracia republicana y de construir un país que tome un rumbo parecido al de los países que han logrado ser exitosos. No hay que inventar mucho. ¿Para qué sirve la plata, Nicolás? Bueno, para dar tranquilidad a la familia, para poder dedicarse a lo que a uno le gusta. No es un fin en sí mismo de ninguna manera, ¿no? Es un medio para poder primero, digamos, satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, pensemos, hoy en la Argentina hay gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas y le estaríamos haciendo una pregunta totalmente abstracta, ¿no? ¿Para qué sirve la plata? Te van a decir para comer, para llegar a fin de mes. Cuando uno satisface esas necesidades básicas, lo que busca es tener algo de tranquilidad y poder dedicarse con tranquilidad a sus pasiones, a las cosas que le gustan. Pero creo siempre que debe ser un medio, ¿no? En mi caso no la veo como un fin, ¿no? Nos morimos y ¿qué pasa? Y lamentablemente para nosotros es el final, quedará para otros el recuerdo, algún legado de lo que pudimos dejar en nuestros seres queridos, pero no somos tan importantes, somos mucho menos importantes de lo que creemos y no tengo una idea ni religiosa ni mística acerca. Soy muy racional en ese sentido y muy biologista, ¿no? Entra por ahí caminando Nicolás Dujovne antes de decir sí juro, con la experiencia de haber jurado, haber gestionado, haberte ido y pasado un tiempo. ¿Qué le decís a ese Dujovne? Bueno, pedí que Hacienda no esté separado de finanzas, o sea, que energía dependa también. Juntar los pedacitos, dice juntar los pedacitos de todo. Pablo dice eso, hay que juntar los pedacitos. Negociar, manejar todo el área económica antes de decir que sí, porque si no el trabajo es triple, cuádruple, ¿no? Y en Argentina, donde el problema económico no está resuelto, realmente que necesitamos que por un tiempo el ministro de Economía sea un primus inter pares, por supuesto, que consulta, que negocia, pero tiene que ser un primus inter pares y espero que en la próxima gestión se entienda que eso tiene que ser así. Vamos a tomárselo de Alfonsín. ¿No supiste, no quisiste o no pudiste? Bueno, yo creo que tuve siempre en claro lo que quería hacer. Creo que pude hacer muchas cosas y estoy seguro de que si no perdíamos las elecciones del 2019, los resultados estaban a la vuelta de la esquina, porque los problemas estaban siendo atacados. Y esa es la gran diferencia entre otras, ¿no? Pero entre nuestro gobierno
y muchos otros que tuvo la Argentina. Las ganas de hacer y de resolver problemas comparado con describirlos, quejarse, echarle la culpa a otros. Digamos, yo creo que nosotros enfrentamos los problemas, siempre tuvimos el norte clarísimo hacia dónde queríamos ir, hacia el equilibrio fiscal, la integración económica con el mundo, el respeto a la ley, una democracia republicana, y estábamos dando esos pasos, y si vos mirás lo que ha pasado con países que han prosperado. Australia en los 70 era un país similarmente desordenado como la Argentina, hasta que en algún momento empezaron a tomar medidas con el norte correcto, acertando 5 de 8, 6 de 8 medidas, siempre con el norte correcto. No tenían el plan Australia cuando empezaron, ¿no? Fue el resultado de un conjunto de gente que dijo, bueno, estamos a favor del capitalismo, estamos a favor de respetar los contratos, estamos a favor del equilibrio fiscal, estamos a favor de abrirnos y de no cerrarnos, y avanzaron. Eso era nuestra gestión, y por supuesto, en 4 años no das vuelta un país. Pero creo que mostramos también una alternativa de cómo se puede gestionar un país, y creo que fue el prólogo de un libro que está todavía por escribirse y que se va a escribir seguramente a partir de diciembre del 23. Es la última y es una chicanita. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Guzmán o a Massa? Qué difícil. Ando en moto. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un placer verte. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Buenos Aires Bakery. Es un placer disfrutar con ellos los productos recién horneados, riquísimos. Hoy Buenos Aires Bakery extiende su cadena de franquicias. Vos podés ser parte, si querés ser independiente con tu negocio propio, tené una franquicia de la mano de la experiencia de Buenos Aires Bakery. Conectate en la web y de esta manera formás parte de la familia Bakery. www.buenosairesbakery.com.ar. Buenos Aires Bakery, los productos más ricos. Buenos Aires Bakery, recién horneados para vos. Buenos Aires Bakery, Buenos Aires Bakery. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes, donde en Joyería El Tasador también compran obras de arte. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. Tasan en el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273, Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Con Banca Privada Galicia, invertís sin límites, porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar.